Ya estamos. ¡Yujú! Hola, Concha. Hola, Elo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, deseando verte, la verdad, que hace mucho, mucho tiempo que no coincidimos. Así que, Pues nada, yo bueno, encantada de estar aquí otra vez y que muchas gracias por invitarme a tu espacio. pues muchas gracias a ti por, bueno, pues por querer hacerte el hueco, ser generosa, trasladándonos todo ese conocimiento que tú tienes y ese saber estar profesional y personal. Y bueno, pues deseando escucharte. La verdad es que ya estaba haciendo así una pequeña introducción, incluso estaba contando cositas de nuestras intimidades, como que habíamos coincidido en Bélgica, en Bruselas en concreto, haciendo un máster y que de ahí yo te conozco, o sea que ya ha llovido muchísimo, nos conocemos hace muchísimos años, muchos más de Ajá, los que me atrevo a reconocer. efectivamente. Bueno, pues luego tú ya te volviste a Madrid y continuaste aquí tu carrera profesional y tu formación en psicoanálisis y que, bueno, pues tienes también una formación en psicoanálisis lacaniano. Mm. Con lo cual es verdad que todo esto de los lapsus, actos fallidos, sueños y síntomas lo tienes como súper controlado. De hecho, ya lanzaba aquí el órdago a alguien de quién se iba a atrever a hablar de a preguntarte sobre la interpretación de los sueños, que yo no me atrevo a abrir ese melón, pero que si hay alguien que se atreve, pues habrá que responder. Ajá, vale. Ya estoy incitando a las masas. Bueno, Eloísa. Bueno, pues no sé si tú quieres comentar algo sobre tu perfil profesional, porque, bueno, Eloísa es verdad que pasa consulta física en Madrid, pero que, bueno, online también Mm. la puedes tener pues a lo largo de todo el globo terráqueo y que como hablas también muy bien inglés, con lo cual no hay ningún problema tampoco si hay alguien de otro idioma que quisiera contactar contigo, tanto inglés como francés, pues mira, qué bien. Tenemos una trilingüe aquí. Muy bien, Eloisa. Pues, ¿quieres añadir algo más? Bueno, De tu- no sé exactamente, cuando he entrado ya habías empezado a hablar, pero bueno, nada, supongo que habrás dicho eso, que soy psicóloga clínica y psicoanalista, que estoy en el barrio de Hortaleza, en Madrid, y bueno, pues que mi orientación es esa, más específicamente la terapia psicoanalítica, ¿no? Ujú. Muy bien, pues entonces, si nos lanzamos ya aquí al ruedo, bueno, pues ¿por qué hablar de estos temas, ¿no? Porque al final es una pregunta que está siempre como en el aire, que hay muchas personas además que a lo mejor en una conversación con familia o con amigos sale de forma a veces recurrente, sin saber a lo mejor que nosotros somos profesionales de la psicología y que, bueno, pues que está como en la cotidianidad, ¿no? Del día a día. Justamente, eso es lo que iba a comentar así de entrada, que pues en la vida cotidiana todo este ámbito de lapsus, actos fallidos, olvidos, sueños, etcétera, se toman como algo meramente anecdótico, ¿no? Nos hace a lo mejor cierta gracia o a veces nos fastidia, ¿no? Si perdemos las llaves o nos equivocamos en una frase, pero no le damos especial importancia, ¿no? Lo vamos a atribuir pues al azar, al cansancio, al despiste, a la mala suerte, ¿no? Entonces, estos fenómenos fue Sigmund Freud a finales del siglo XIX el primero en poner como la lupa sobre ellos y empezar a interesarse por esto, porque si pensáis, por ejemplo, hacia atrás en otras épocas, pues los sueños o este tipo de actos fallidos o lapsus se tomaban más bien como del orden de signos o señales, por ejemplo, que podían predecir el futuro, ¿no? La gente soñaba con algo y le daba como este valor un poco oracular o de presentimiento o de, ¿no? Que un sueño podía predecir el futuro. Bueno, pues Freud dice, no, para nada. O sea, él piensa que los sueños no tienen ningún valor predictivo, simplemente cree que tienen su importancia porque dan cuenta, todo este tipo de fenómenos, de que hay una parte del psiquismo humano que no conocemos y que no depende de nuestra voluntad consciente. Es decir, Freud esquematizó el aparato psíquico y lo dividió en consciente e inconsciente. Entonces dice, él decía, los humanos somos sujetos divididos entre la conciencia y lo inconsciente. Entonces el psicoanálisis es una de las pocas corrientes terapéuticas que toman esto en cuenta
porque no vamos a trabajar con la conducta o con la voluntad, sino vamos a tratar de ir indagando en la historia del sujeto para ir haciendo consciente todo aquello que es inconsciente. Entonces, Freud decía, ¿qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente se va a constituir por la represión de recuerdos, principalmente de la infancia y adolescencia, y no solo de los recuerdos, también de los afectos que rodearon a estos recuerdos y de las palabras relacionadas con ellos, palabras dichas por el sujeto o escuchadas por alguien del entorno. Entonces, son episodios que adquirieron o pueden llegar a adquirir la condición de traumáticos, o bien porque fueron displacenteros o dolorosos, o bien porque fueron demasiado placenteros, ¿no? Todas estas escenas y vivencias que uno vive en la infancia que adquieren este orden traumático se reprimen y se olvidan y de alguna manera es como que se metieran en este baúl que nosotros llamamos el inconsciente. Entonces, el objetivo de reprimir estos recuerdos, es decir, de meterlos a nivel inconsciente, es tratar de suprimir el malestar, el dolor o la angustia que la repetición de aquellos recuerdos puede traer aparejado. Entonces, el cúmulo de todos estos episodios, afectos, palabras reprimidas, van a constituir el inconsciente de cada individuo. Y entonces, para el psicoanálisis, todos nuestros actos, nuestras acciones, nuestras elecciones en la vida, nuestras palabras, nuestras alegrías, nuestros padecimientos, van a estar fundamentalmente determinados por el inconsciente. Y una de las tareas de la terapia psicoanalítica es de ir tratando de sacar a la luz todo aquello que quedó ahí alojado y que de alguna manera nos va determinando en la vida, ¿no? Lo que pasa es que el punto interesante al que quiero llegar es que el inconsciente no es fácilmente perceptible, es decir, no es como que uno dice, pues está aquí, en esta parte del cerebro o en tal lugar del cuerpo, porque el inconsciente en realidad no existe como tal, es una especie de metáfora, podríamos decir, ¿no? Que Freud utiliza para situar todo esto, pero en realidad no existe como en un lugar físico. Está en el lenguaje, podríamos decir, ¿no? Pero no existe en un lugar, pero sí, de alguna manera, podríamos decir que se constata su existencia a través de sus efectos. Y los efectos del inconsciente son justamente esto, los lapsus, los actos fallidos, los sueños, en los chistes también, Freud lo coloca en la misma serie, y finalmente los síntomas. Entonces... Eloísa, para un poco aterrizar esto, porque claro, un lapsus, hay muchísima gente que sí sabrá qué es, o una vale. Pero hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es un lapsus. Entonces... Vale, pues cuento un poco lo que es. Mira, no sé si alguien tal vez pueda recordar, en la guerra de Irak, Tony Blair, el que era en aquel momento en el Parlamento inglés, ¿no? Primer ministro. Es el primer ministro británico, salió ahí en un discurso del Parlamento y acordaros de la guerra de Irak, donde se invade Irak por lo del petróleo y todo esto. Bueno, y en vez de utilizar la frase armas de destrucción masiva, dijo armas de distracción masiva. Tuvo un lapsus, ¿no? Bueno, entonces la gente que escuchó esto, bueno, algunos le dijeron, esto es una equivocación cualquiera, y otros dijeron, no, esto en realidad es la verdad de lo que este hombre está pensando realmente, ¿vale? Voy a dar varios ejemplos. No sé si habéis visto la película Amélie, una película francesa hace unos años. Hay un momento donde sale una taquillera y le dice a alguien que va a comprar la entrada, en vez de decirle, ¿qué deseas? Le dice, ¿me deseas? ¿No? Entonces tiene este lapsus, ¿no? Luego, por ejemplo, imaginaros una persona pues con su pareja oficial o su marido en una relación sexual y que de repente, en vez de llamarle por su nombre, le llame por el nombre del amante, ¿no? Equivocadamente, se equivoque y en vez de decirle Luis le diga Antonio, ¿no? Por ejemplo, esto es un lapsus. O, por ejemplo, otro lapsus que fue bastante sonado, David Bisbal, el cantante, cuando volviendo de una gira de muchos conciertos, le preguntaron, una periodista le preguntó sobre el ajetreo de la gira y contesta, mi pene son de hierro. Perdón, mis pies son de hierro. Bueno, entonces, claro, mucha gente... ¿Qué? Que yo ese no me lo conocía. Vale. Entonces, bueno, mucha gente escucha estos lapsus y dice, pero es una tontería, no es importante. Bueno, para los psicoanalistas son importantes en el sentido de que dan cuenta de que hay algo del inconsciente que viene ahí a hablar
casi por uno, ¿no? Es como si algo, viene otra persona a decir algo que uno no se reconoce en eso porque es inconsciente, pero es como una verdad del sujeto, ¿no? Que se desliza ahí. Entonces nosotros decimos que el inconsciente tiene como una función de pulsación, es decir, se abre y se cierra muy rápido, en lo que dura una palabra en ser dicha, ¿no? David Bisbal rápidamente corrige y lo cierra otra vez, ¿no? Pero bueno, para nosotros todo lapsus tiene un sentido, un significado inconsciente que está mucho más cercano a la verdadera intención de la persona, ¿no? A su verdad íntima, ¿no? Lo que pasa que la respuesta a qué quiere decir ese lapsus solo la tiene pues el individuo, ¿no? Entonces, hay un proverbio libanés que dice, que sería la mejor definición del lapsus, dice, la palabra de la verdad toma la delantera de la otra, ¿no? En el lapsus viene a hablar la verdad del inconsciente del sujeto, ¿no? Y entonces, bueno, uno cuando tiene un lapsus, pues puede preguntarse acerca de eso o no darle ninguna importancia. Donde esto va a cobrar sentido es en una terapia, en realidad, cuando uno tiene un lapsus en sesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco lo que son los lapsus. Eh, Comentabas al principio, ¿no? Que finalmente los lapsus están relacionados, o según la teoría también freudiana, están relacionados a situaciones que la persona ha vivido de forma más traumática, pero también a lo mejor donde ha habido una situación muy placentera que igualmente a lo mejor ya no se puede volver a dar y que esa sensación o esa parte está como, pues ahí tú utilizabas la palabra reprimida, está como no queremos como acceder a ella, sin embargo, por medio de estas frases que no queremos decir, pero que decimos, o estas palabras que no queremos decir y decimos, o de estos olvidos, ¿no? ¿Cuántas veces una persona que no se quiere ir del domicilio por el motivo que sea, pues que tiene pereza, porque ese día le parece horrible porque tiene un montón de reuniones que son súper tediosas y tal, y se olvida en casa, ¡oh, Dios mío! He olvidado las gafas sin las cuales no puedo leer, o el móvil, o la cartera, que es tan importante con la documentación, ¿no? Entonces eso dice mucho en ese momento de esto que estamos comentando, ¿no? De que realmente esa persona no quiere trasladarse al otro lugar de la reunión o del encuentro familiar y tal, y dice, oh, qué excusa más buena, porque no me quiero marchar de este lugar para tener que volver, ¿no? Ajá, tal cual, sí, sí. No, hay lapsus que, bueno, algunos lapsus no pasa nada, ¿no? Pues si uno pierde un día las llaves no importa, pero ahora, yo qué sé, en el lapsus este que he contado de esta mujer que con su marido de repente suelta el nombre del amante, pues podéis imaginar las consecuencias que tuvo esto. O sea, que hay lapsus que pueden cambiarle a uno la vida, ¿no? Por ejemplo, si uno se olvida de algo importante, pues tiene consecuencias serias, ¿no? Esto. Bueno, esto es una y otra vez, ¿no? Como que constatamos que realmente nuestra vida está como muy condicionada a nuestro inconsciente, sin embargo seguimos como diciendo que no existe, ¿no? Que hay alguna corriente o alguna, bueno, pues partes dentro incluso de la psicología que niegan la evidencia cuando realmente sí que se siguen dando, ¿no? Aunque Ajá. no haya esa llegada a la demostración, por así decirlo, de forma científica, igual que en muchas fórmulas matemáticas o físicas, que se sabe que tiene que ser algo, pero todavía no se ha llegado a demostrar eso, ¿no? Ajá. Bueno. Bueno, de todas maneras, o sea, nosotros los psicoanalistas decimos que el psicoanálisis no es una ciencia porque no es algo predictible, ¿no? No se puede, no hay como ensayo-error que si uno le dice esto a un paciente va a pasar esto y se puede calcular los efectos. Es una experiencia el psicoanálisis, no hay algo, ¿no? Predecible, ¿no? Podríamos decir. Y dentro de todo esto que estabas comentando, ¿no? Que al final la importancia que tienen, más allá, bueno, de que algunas veces nos pueden provocar risa o decir, oh, bueno, pues fíjate que se me han olvidado, pues eso, las gafas, ¿no? En casa y tengo que volver y no puedo asistir entonces a esa reunión y tal. Más allá de eso, la importancia que tiene o que le deberíamos dar en nuestro día a día. Mira, o sea, donde todo esto de verdad cobra sentido es en una terapia. Es decir, si uno tiene un lapsus en la calle, pues le da un poco igual, ¿no? O no, generalmente
Es decir, mira, nosotros decimos que los lapsus, si se repiten, es decir, si uno continuamente tiene actos fallidos, lapsus o olvidos, cuando se repiten en el tiempo, se acaban convirtiendo, por ejemplo, en un síntoma, ¿no? Es decir, voy a contar, por ejemplo, un acto fallido. Si alguien tiene una entrevista de trabajo y entonces de repente se equivoca en el metro y va en dirección contraria y no llega a la entrevista, bueno, si esto le pasa una vez, pues lo puede achacar al azar o a la mala suerte, ¿va? Pero si esto le pasa en 5 entrevistas y al final el punto es que no puede tener trabajo porque no consigue pasar de llegar a la entrevista, ahí ya tenemos un síntoma. Y entonces lo interesante de estos actos fallidos no es como quedarnos en la parte anecdótica, sino tratar de ir haciendo un trabajo de descubrir qué es lo que hay detrás. ¿Por qué un sujeto, por ejemplo, necesita boicotearse a sí mismo o no puede conseguir tal objetivo que se ha propuesto o se va poniendo, ¿no?, zancadillas de alguna manera? Entonces, los actos fallidos lo que tienen es que, o sea, porque a ver, el punto de todo esto es que en el inconsciente todo eso que está reprimido pugna por salir, es decir, no se queda ahí tranquilito y no molesta al sujeto. Hay algo de todo eso que de alguna manera está todo el rato tratando de incidir en lo consciente para salir a la luz, ¿no? Entonces, los actos fallidos, o sea, como tales, pues no son importantes, pero cuando ya se repiten en el tiempo o tienen consecuencias graves, se hacen presentes, se hacen notar. Entonces, donde todo esto realmente tiene sentido es de trabajarlo con un psicoanalista, por ejemplo, en una terapia, ¿no? Entonces, volviendo a lo que son actos fallidos como tal, si en los lapsus el inconsciente tomaba la vía de la palabra para hacerse presente, en el acto fallido va a tomar la vía de la acción, ¿no? Hay un acto que, en realidad, mira, Freud decía, el acto fallido en realidad es el acto más exitoso, porque es el acto más cercano a la verdad real de la persona, ¿no? Es lo que de verdad tiene que ver con su intimidad más intrínseca. En cambio, los actos que hacemos desde la voluntad, pues sí, o sea, vale, realizamos acciones, tal, pero cuando uno se equivoca y hace algo opuesto a lo que de verdad quiere hacer, ese es el acto exitoso, podríamos decir, ¿no? En Sí, ese porque sentido, ¿no? es como que nace más de la alineación entre cuerpo y mente. Es como cuando hablamos de el lenguaje no verbal. Al final, Sí, tú estás claro, diciendo algo con las palabras, en ahí cambio, está. tu cuerpo, por ejemplo, está Dice girado. la verdad. El cuerpo dice la verdad, ¿no? Tu cuerpo dice la verdad porque está como que quiere largarse, que quiere irse, porque está mirando. Efectivamente, efectivamente. Entonces, o sea, en el acto fallido o en los lapsus hay un deseo inconsciente que busca realizarse y ese deseo es la verdad de ese sujeto, mucho más certera que el acto voluntario, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Que el acto En- voluntario cognitivo, para Sí, diferenciarlo más sí, claramente. consciente, digamos, sí, sí. Y luego, bueno, dentro de todos estos fenómenos también están los olvidos, ¿no? Por ejemplo, hay un compañero en la facultad que te pide una y otra vez que por favor le prestes unos apuntes y tú, pues hay una parte de ti que sí quiere dejar los apuntes, pero por ejemplo otra parte no le hace tanta gracia, ¿no? Que el otro utilice tu trabajo, por ejemplo. Entonces te propones llevarle los apuntes y te lo apuntas en la agenda y tal, y claro, llega el día de llevárselos y se te olvida, por ejemplo, ¿no? Es decir, que los olvidos son también un efecto del inconsciente, ¿no? Y en lugar de hacer una cosa, omitimos hacerla. En el lugar de la equivocación viene la omisión, ¿no? Ujú. Entonces, Eh, bueno, y muy ligado también a esto, y vuelvo otra vez a lo que ya sabes que te voy a preguntar, son los vale, sueños. vale, los sueños. Mira, los sueños, decía Freud, que son la vía regia de acceso al inconsciente. A ver, como dije antes, antiguamente los sueños se tomaban como valor oracular de presagio, de presentimiento. Freud dice que no, que un sueño no predice ningún futuro. Eh, el sueño es un escenario donde el inconsciente del sujeto trata de realizar los deseos reprimidos de ese sujeto. Eso es una de las funciones del sueño. Y la otra función del sueño es elaborar experiencias traumáticas. Por ejemplo, tenemos sueños como las pesadillas, pues después de imaginaros las pesadillas de guerra que tenían las personas que habían vivido guerras,
o gente que ha pasado por una violación o un evento traumático X, los sueños a veces permiten hacer una elaboración de eso que quedó como traumático. Pero Freud decía, la función principal del sueño es cumplir un deseo. Lo que pasa es que es un deseo que está censurado por la conciencia. Es un deseo que choca con la moralidad o la conciencia del sujeto. Entonces, decimos que hay dos partes en los sueños, lo que llamamos el contenido manifiesto y lo que llamamos el contenido latente. El contenido manifiesto es el relato del sueño tal cual. Y el contenido latente es lo que de verdad quiere decir ese sueño, ¿no? Entonces, para poder... ¿El qué, perdón? La interpretación. Ahí está. Entonces, para poder pasar del contenido manifiesto al latente, tenemos que hacer un trabajo en terapia. Un trabajo que es el trabajo del sueño, donde pedimos al sujeto que haga asociaciones acerca de todos los elementos del sueño. Es una ¿no? asociación, porque eso tampoco hay personas que lo saben, ¿vale? Vale, pues, por ejemplo, si yo digo, he soñado con una cascada, pues que el analista me preguntaría, a ver, ¿qué es una cascada para ti? ¿Qué representa eso? A qué recuerdos te remite? Porque mira, una cosa que es muy importante es que los psicoanalistas no creemos en estos libros que hay, por ejemplo, de interpretación de los sueños, donde dice, si sueñas con tal, quiere decir tal. Si sueñas con esto, es que no sé qué. No, nosotros no creemos que haya una cosa general de que todo el mundo que sueñe con algo quiere decir lo mismo. Nosotros pensamos que los sueños tienen un valor para la historia de esa persona. Entonces, si yo sueño con una cascada, no tiene nada que ver con que si tú sueñas con una cascada o fulanito o menganito sueñan con una cascada. Para cada uno de nosotros, las asociaciones que uno va a hacer acerca de los elementos de su sueño son personales, ¿no? Y cualquier persona que desde fuera le diga a uno, esto que has soñado quiere decir esto, en realidad estará seguramente proyectando, porque ¿qué sabe el otro lo que todo eso es para uno, ¿no? Todos los Claro, elementos del sueño. y yo te preguntaría ahora, Loisa, para hacerlo así también más amigable para todos los que nos están viendo y escuchando o los que nos verán en diferido, ¿qué es para ti Sí. una cascada? Porque yo te voy a compartir qué significa para mí. ¿Qué es para mí el qué? No te he oído. La cascada. ¿Qué significaría para ti si tú soñaras con una cascada? ¿Dónde te llevaría? Bueno, no lo sé, lo he elegido al azar, pero, por ejemplo, pues yo a lo mejor hablaría, Es- imagínate, de cuando iba de pequeña a los Pirineos con mis padres de vacaciones y me acuerdo de tal cascada que un día me caí y me rompí el tobillo. Bueno, me lo estoy inventando, pero imagínate, para No, no, mí podría ser esto. lo que te quiero decir es que como no hay nada al azar y tú has puesto el ejemplo de lo de la cascada y yo sí para mí tiene a lo mejor un significado y tal, que yo luego lo voy a trasladar y lo voy a compartir con todos vosotros, pues para que tú, si ahora yo te preguntara como psicoanalista lacaniana, que también, que te puedo tumbar ahí en el diván, vaya, y te diría, ¿y qué significa para ti la cascada, Eloísa? Claro, pero es que justamente eso es lo que nosotros llamaríamos hacer una interpretación como salvaje, de Ujú, decir, pues mira, si digo esto, ¿qué es esto? No, esto tiene sentido en terapia cuando alguien cuenta eso en una sesión, ujú. hace una serie de asociaciones y él mismo de repente cae en que eso tal vez tuvo que ver con algo. Es decir, no es como que yo sueño esto, quiero decir esto, no, es a Exacto, través de ese no es trabajo. aislado, eso es lo que quería hacer también ver. Ah, No eso es es. lado que no es, sino que sí que tiene una que tiene un contexto y que tiene como una continuidad dentro de la historia del sujeto. Ahí está, efectivamente, eso es. No sueña, o sea, cada persona no sueña con cualquier cosa ni al azar. Todo lo que sueña tiene que ver con algo de él, íntimo. Entonces, mira, solo voy a también señalar un par de cosillas que decía Freud. Decía que el sueño se desfigura. Es decir, el sujeto, el contenido inconsciente está como transformado o desfigurado, tapado, y él puso en evidencia 4 mecanismos para hacer esto. Por ejemplo, dice, en el sueño hay condensación. Quiere decir que a un mismo personaje se le atribuyen cualidades de otras personas, por ejemplo. También hay desplazamiento, que es que, por ejemplo, voy a sustituir un personaje conflictivo por otro, para que quede camuflado. También Ujú. dice que hay lo que llamamos la elaboración secundaria, que es que uno cuando relata el sueño lo transforma en algo coherente, una historia, pero en realidad cuando uno lo está soñando, pues son cosas deslavazadas o imágenes raras, ¿no? Y entonces ese trabajo de elaborar el sueño ya está tapando cosas, ¿no? Y luego estaba el punto de que él dice la representación visual plástica, que es que, por ejemplo, uno en un sueño
va a transformar una idea abstracta en una imagen, ¿vale? Entonces, todo eso lo que hace es que desfigura el contenido inconsciente para el sujeto. Entonces, por eso uno no sabe por qué ha soñado determinadas cosas. No entiende, le parece como raro, absurdo, o feo, o enigmático, ¿no? Que esto a nivel cuando hago terapia MDR, que muchas veces le pregunto a la persona pues qué recuerdo le ha venido en ese momento y tal, asociado, ¿no?, a lo que estamos abordando, Ujú. también aparece a veces esta parte de conceptualización, donde hay en concreto una persona ahora mismo que me estoy acordando, que cada vez que el tema versa sobre una parte de sus recuerdos, siempre es conceptual. Ajá, ok, por Y ejemplo. conceptual a nivel de símbolo, ¿no? Pues un círculo, una esfera, una cosa así como una pirámide, tal, es conceptual. Ujú. Sin embargo, si estamos abordando otros temas, pues sí que es verdad que hay una elaboración de una historia, un discurso, unos recuerdos con una secuenciación, unos personajes, tal. Sin embargo, si el tema versa sobre una cosa muy concreta, siempre son conceptos, ¿no? Ajá. Para que veamos efectivamente que esa manifestación del inconsciente también se hace a ese nivel, que parece que es que estamos como más en simbología dentro de ese proceso, pero que la otra parte como que no ha lugar, o que eso qué significaría, o es que a lo mejor tenemos alguna patología, ¿no? Alguna patología grave que a lo mejor a ti en algunos pacientes o algunas personas, a mí en mi caso me ha llegado a decir, no, es que claro, cuando yo sueño eso es que yo tengo una patología grave, y digo, que no, que esto no va así, que no tiene nada que ver, que puedes No, tener porque grave y nunca soñar en conceptos, o sea, no, efectivamente. o imaginarte algo, o tener un recuerdo asociado con conceptos. Sí, o sea, la mayor parte de los sueños siempre son como absurdos, ¿no? No, Mm. no suelen ser como cosas así muy bonitas o muy claras, o siempre están desfigurados, ¿no? Los contenidos, ¿no? Vale. Ajá. Pues ya para no demorarnos más, porque nos queda poco tiempo, para Mm. acabar, ¿nos podrías hablar de síntomas? Sí, bueno, el síntoma en realidad es lo que más interesa a los psicoanalistas, porque decimos la principal manifestación del inconsciente son los síntomas, ¿no? Es decir, la gente que viene a consultar a la consulta viene por sus síntomas normalmente, no vienen porque han tenido un acto fallido o un lapsus o un sueño, ¿no? Lo que pasa es que, como decía antes, cuando uno repite mucho actos fallidos o sueños, pues ahí, ante esa repetición, sí que hablamos también de síntomas. Entonces, el síntoma es eso, una manifestación del inconsciente, pero que tiene una condición de permanencia y de repetición en el tiempo, Ujú. ¿vale? Y el síntoma es como una estrategia que el aparato psíquico pone en marcha para tratar de escapar al malestar inconsciente, no, al malestar de la angustia que viene del inconsciente, ¿vale? Entonces, los síntomas en sí también angustian, pero siempre menos que el contenido inconsciente que está debajo, ¿no? O que con lo que estarían conectados. Por eso decimos que el síntoma siempre es la punta del iceberg, pero que Ahí está, realmente lo importante hay debajo. ahí Que el está, síntoma ahí es está. únicamente lo que permite verse para que el sujeto ponga la atención y se dé cuenta de que pasa algo, pero realmente lo que hay debajo es lo que hay que mirar. Efectivamente, ese es el punto, ¿no? De hecho, los síntomas pueden ser muy incómodos, a veces molestos, generan mucho malestar y sufrimiento, pero de alguna manera le garantizan al sujeto como ortopédicamente cierto equilibrio. Es decir, que evitan que el sujeto se confronte con algo más profundo, ¿no? Pero, bueno, a veces el síntoma ya se hace tan insoportable porque el contenido inconsciente está pugnando por salir y empujando, y entonces ahí es cuando el sujeto consulta, ¿no? Mm. Bueno, pues muchísimas gracias, Eloísa. Yo estoy encantada y seguiría contigo hablando aquí un montón. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Dejamos unos minutillos mientras que tú nos puedes a lo mejor trasladar ese mensaje final, que puede ser a lo mejor la recomendación de una lectura, una película, alguna frase con la que podamos recoger la entrevista de hoy. Vale, bueno, yo lo que os diría simplemente es que, bueno, que en todos estos elementos que hemos hablado, lapsus, actos fallidos, síntomas, tal, o sea, lo importante de todo esto es que apuntan a una verdad de un sujeto y que
esa verdad, poder sacarla a la luz en un trabajo terapéutico es la que pone a un sujeto en mejores condiciones para vivir su vida y poder elegir las cosas de otra manera. Es decir, y que es en la consulta donde los lapsus, los actos fallidos, los sueños, los olvidos, etcétera, toman de verdad consistencia, porque dejan de ser cosas puramente anecdóticas para constituirse en algo que uno puede trabajar, e ir deslavazando, ir entendiendo la lógica subyacente. Entonces, lo que lo que permite a un sujeto acercarse a su verdad íntima, le da más libertad también en la vida. Claro, Entonces, bueno, sería mi mensaje. digamos que el conocer esa parte inconsciente nos hace también más libres, Ajá, tanto que estemos gobernados por el inconsciente, sino que el hacer consciente el inconsciente nos ahí hace está, más total, dependientes. Bueno, totalmente. pues muchísimas gracias, Elo, por tu tiempo, por tu conocimiento, por bueno, esta cantidad de información que nos has transmitido. Yo creo que tanto tú como yo pues quedamos a disposición de todas las personas que quieran hacer alguna pregunta, pues ya sería en diferido.